Buenas tardes a todos. Mi nombre es Matthew Ogden y me da gusto darles la bienvenida a nuestra videoconferencia semanal del viernes por la noche en larouchepac.com. Hoy es el 30 de junio del 2017 y tenemos un cuadro muy dramático ante nosotros cuando estamos ante la apertura de lo que resultará un mes muy dramático de julio. Estamos exactamente a 7 días de la cumbre del Grupo de los 20 que se celebrará en Hamburgo, Alemania. Aunque el contenido de la cumbre probablemente no será muy notable en sí mismo, esto plantea una oportunidad extraordinaria, porque esta será la primera vez que el presidente Donald Trump de Estados Unidos tendrá la oportunidad de tener una reunión bilateral cara a cara con el presidente Vladimir Putin de Rusia. Ha habido intentos durante la última semana, 3 semanas, 4 semanas, de descarrilar esta cumbre potencial y que sea infructuosa incluso antes de que ocurra. Y debemos estar muy atentos en los próximos 7 días de cualquier intento de tratar de derrumbar o de destruir la posibilidad de una relación racional, clara y serena que el presidente Trump y el presidente Putin podrían tener en esta reunión. Lo que hemos visto es una serie de provocaciones que han ocurrido en Siria, sobre todo. Obviamente vimos el avión sirio que fue derribado, vimos el roce del avión de Shoigu por un avión militar estadounidense, el ministro de Defensa de Rusia. Luego vimos en los últimos días el intento de tenderle una trampa al presidente Trump para hacer una provocación directa contra Siria y por ende contra Rusia sobre las llamadas armas químicas, las supuestas armas químicas. Esto no fue exitoso y hay muchos factores en esto de los cuales probablemente no conocemos todos los detalles. Sabemos que hay una intensa batalla política que se está llevando a cabo tras bambalinas en la Casa Blanca. Vimos que esto se vio en varias formas públicas. También vimos la publicación de este artículo muy importante del reportero de investigación Seymour Hersh, que demostró que estas acusaciones de armas químicas en el caso anterior, en que el gobierno de Trump cedió y atacó la base aérea de Siria, eran falsas y eran simplemente operaciones de bandera falsa. Estos son todos los factores que van en la línea de este intento de tratar de descarrilar esta cumbre potencial entre Putin y Trump. Pero todos los indicios muestran que esto está en marcha y podría ser una reunión muy importante para el propósito de estabilidad y la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Rusia. Vemos que la versión está empezando a ser menos exitosa y está realmente a punto de venirse abajo en torno a la llamada historia del Russia Gate. Hemos visto ahora que CNN se ha visto forzada a retractarse muy en público y de manera prominente, y ahora hemos visto lo último del New York Times. Esta versión de los medios de comunicación está empezando a ser menos efectiva y el pueblo estadounidense está harto de ella. Hemos visto a varios demócratas en el Congreso y en el Senado decirle a los dirigentes del Partido Demócrata que no podemos seguir yendo a los distritos electorales y decir Trump, 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 Putin, Putin, Putin. Todo esto de que Rusia hackeó las elecciones. Nuestro electorado no está interesado en este cuento. Lo que les interesa es el derrumbe de la economía, la perspectiva para el empleo, cómo vamos a superar la crisis de la adicción a las drogas. Y de una manera muy real, el derrumbe de la infraestructura en Estados Unidos. Este es un tema al que nos referiremos un poco, pero permítanme señalar que el otro potencial importante que podríamos ver en la reunión del Grupo de los 20 es una siguiente cumbre entre el presidente Trump y el presidente Xi Jinping. Sabemos que hubo una relación muy importante que se forjó entre Trump y Xi en la cumbre de Mar-a-Lago hace unos pocos meses, cuando el presidente Xi vino a Estados Unidos.
Pero hemos tenido una serie de acontecimientos dramáticos que han ocurrido desde esta reunión, sobre todo el foro de una franja y una ruta que se celebró en Pekín, en el que el presidente Trump tomó la muy acertada decisión de enviar a un representante de alto nivel, Matt Pottinger. Esto ha establecido ahora la posibilidad de que haya un debate de alto nivel y muy serio en torno a que Estados Unidos formalmente se una a los proyectos de desarrollo de la Ruta de la Seda, la iniciativa de una franja, una ruta, y que China asista a reconstruir la infraestructura aquí en Estados Unidos. Hay una serie de acontecimientos que hemos cubierto en detalle la semana pasada, pero el más importante de estos fue la reunión entre el consejero Yang y el presidente Trump, que ocurrió en la Casa Blanca, donde el presidente Trump, según los informes de Xinhua, dijo: "Sí estamos muy interesados en participar en una relación conjunta con China para construir la franja y la ruta". Luego hubo una serie de eventos satélites que ocurrieron en el marco de eso, en donde se discutieron los detalles de lo que significaría tener este tipo de colaboración conjunta en torno al desarrollo tanto en el extranjero como aquí en el país. Esta discusión sobre el que Estados Unidos se una a la nueva Ruta de la Seda no podía ser más urgente. La infraestructura de Estados Unidos está ahora en el punto de la desintegración total. Hemos visto las noticias de la ciudad de Nueva York. Como hemos dicho, ha habido un descarrilamiento tras un incendio de tren y crisis del metro tras otra en la ciudad de Nueva York. Y todo lleva a lo que se le llama el verano del infierno. Aquí tengo un titular que me gustaría poner en la pantalla. Esto es del New York Times. El gobernador Cuomo declara un estado de emergencia para el metro de la ciudad de Nueva York. El gobernador Cuomo ha declarado que después del último descarrilamiento del metro que ocurrió el miércoles, que fue una experiencia bastante aterradora para todos los involucrados, los vagones que se incendiaron y un retraso que interrumpió el negocio diario de decenas de ciudadanos de la ciudad de Nueva York. Esta es solo una de muchas en la serie de catástrofes peligrosas y desastrosas que han ocurrido en este sistema del metro de 100 años en Nueva York. Lo que el gobernador Cuomo ha hecho ahora es declarar que la ciudad de Nueva York está en un estado de emergencia debido a la Autoridad de Transporte Metropolitano y le ha dado al presidente del MTA, Joe Lota, 30 días para tener un plan completo de reorganización y ha dicho que el estado de Nueva York va a destinar otros 1,000 millones en fondos para el plan de capital del MTA. Aquí está una cita del gobernador Cuomo que voy a poner en la pantalla para ustedes aquí y pueden ver lo que él dijo sobre este estado de emergencia. Lo siento, la otra cita. Los retrasos han indignado a los neoyorquinos. Están enfurecidos por la falta de comunicación, la falta de fiabilidad y ahora los accidentes. Hace 3 días, literalmente, un tren se descarriló. Esa es la metáfora perfecta para la falta de funcionamiento de todo el sistema. Hoy, el estado de Nueva York va a cumplir lo que ha prometido. Así que esta es una cita del gobernador Cuomo de Nueva York. Así que sí, en verdad, la infraestructura no solo de la ciudad de Nueva York, sino la infraestructura en todo Estados Unidos está en un estado de emergencia. Necesitamos un plan de emergencia para reparar y reconstruir la infraestructura existente que tenemos, la mayoría de la cual tiene medio siglo, si no es que todo un siglo, y está más allá de su vida natural. Pero además de eso, y muy enfáticamente, simplemente no podemos tener un enfoque de que vamos a hacer pequeños ajustes y poner curitas en un sistema en deterioro que fue construido en el siglo pasado. Pero tenemos que completamente volver a pensar y volver a conceptualizar lo que debe ser una visión orientada hacia el futuro, de 50 a 100 años para Estados Unidos. Una visión de Estados Unidos integrada en la nueva plataforma global de la nueva Ruta de la Seda. La iniciativa de una franja, una ruta, que en este momento está cambiando la faz de la Tierra.
Y como dije, esto no es solo hacer simples ajustes y componer la infraestructura que ya tenemos, pero necesitamos una visión de la totalidad, una visión nacional, no solo en el presente, sino a 50 a 100 años al futuro, que va a determinar las partes componentes necesarias que vamos a construir para llegar allá, para lograr una visión de una plataforma futura en Estados Unidos. Me gusta la imagen de lo que los chinos han estado hablando sobre África, la idea de construir un continente completamente nuevo, lo que los chinos han sido capaces de lograr en África en solo unos cuantos años. Es sorprendente en términos del milagro económico que están trayendo a este continente, pero es exactamente el tipo de enfoque que necesitamos para Estados Unidos y para todo el hemisferio occidental, Norteamérica y Sudamérica combinados. Una visión total de lo que debe ser una plataforma de infraestructura continental integrada al cinturón económico de una franja, una ruta, la ruta de la seda y la ruta de la seda marítima. Enfáticamente, uno de los proyectos clave sería construir la conexión ferroviaria del estrecho de Bering, que uniría las dos grandes masas terrestres continentales del planeta de una manera que no había ocurrido antes en la historia geológica. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Claramente, esto no puede pasar mediante el pensamiento económico de libre mercado. Se debe tener una visión que se dirige desde arriba y centralmente por parte del gobierno federal, que fue creado como una república constitucional federal por Alexander Hamilton precisamente por ese propósito. Se debe tener crédito nacional dirigido federalmente, tal como Alexander Hamilton originalmente lo concibió. Se debe decir cuáles son los proyectos necesarios. Para Alexander Hamilton eran los proyectos de puertos, de carreteras, abrir el interior del continente, trayendo las manufacturas a lo que predominantemente era una antigua colonia agrícola en ese entonces. Pero la visión de Alexander Hamilton entonces necesitó crear los medios de financiamiento público necesarios, el primer banco nacional, para lograr que esa visión se convirtiera en realidad. Esa es la manera en que los chinos han discutido cómo han construido la nueva ruta de la seda. Xi Jinping planteó su visión en el 2013 durante su discurso en Astana, Kazajistán, y ahora en 4 cortos años él ha sido capaz de convertir esa visión en una realidad. Como él dijo, del pensamiento a la acción. Ahora, ellos han declarado que en 3 años los chinos intentan eliminar la pobreza completamente en China. Y esa es una hazaña que podemos creer van a lograr, como lo ha demostrado el milagro económico proveniente de China. Pero esta es la esencia del sistema americano. Recuerden cuando el presidente Donald Trump dio discursos sobre el sistema americano de Henry Clay y de Abraham Lincoln. Eso es lo que debe ser el programa para la presidencia de Estados Unidos. Tenemos un informe muy fascinante, solo por cierto, que sigue habiendo discusión sobre esta idea del sistema americano, incluso proveniente de círculos republicanos dentro de Washington. Representantes del Executive Intelligence Review fueron a una conferencia en el Capitolio hace unos cuantos días, patrocinada por la American Opportunity Foundation y la American Public Transit Association. Esto atrajo a algunos republicanos líderes de los niveles del gobierno federal y estatal, quienes apoyan firmemente la idea de un gran financiamiento público de infraestructura de transporte. Esto podría no encajar con el perfil republicano, pero si regresamos a la plataforma original del Partido Republicano, a la que citó el presidente Trump, de McKinley al final del siglo XIX, la idea del sistema americano fue incluida explícitamente en la plataforma del Partido Republicano. Abraham Lincoln, después de todo, era un fuerte defensor del sistema americano y fue el presidente fundador del Partido Republicano.
De hecho, dos oradores en este evento, sorprendentemente, el exgobernador de Virginia, Jim Gilmore, y el excomisionado del Departamento de Transporte de Connecticut, Emil Frankel, ambos hicieron referencia por nombre explícitamente del sistema americano de Henry Clay. Así que no descartaría que las ideas que el movimiento de LaRouche ha venido promoviendo por años, si no es que por décadas, se han vuelto muy presentes en los círculos políticos de Estados Unidos, no solo en el Partido Republicano, sino también en el Partido Demócrata. Pero es nuestro trabajo consolidar y reunir esto en un cuadro de liderazgo nacional que entienda, no solo en palabras, sino en principio, el concepto que subyace a las 4 leyes económicas de Lyndon LaRouche. Si se comienza con la Glass-Steagall y se hace que el sistema bancario vuelva a lo que originalmente era como un sistema bancario comercial que va a garantizar el crédito para las pequeñas empresas y para los proyectos de desarrollo que tienen tasas de rendimiento conocibles, en lugar de este tipo de Wall Street, estas apuestas de casino tipo Las Vegas, que ha sido predominante en Wall Street durante los últimos 17, 18 años, desde la derogación de la Glass-Steagall. Esa es la puerta abierta necesaria que entonces nos permite crear la posibilidad de construir el tercer banco nacional o el equivalente de tal, y dirigir grandes flujos de crédito público federal directo a una infraestructura no solo de la del siglo XX, sino también de proyectos de infraestructura que todavía no se han concebido, la infraestructura del futuro, o como el señor LaRouche lo identifica en sus 4 leyes económicas, la plataforma para crear un estado superior de existencia para el sistema económico humano. Así que este es el elemento crítico. Y no puedo dejar de repetir qué tan importante es entender que ahora estamos en el punto donde es un verdadero concepto el que Estados Unidos se integre al nuevo paradigma. Esto es algo que puede suceder. Tenemos una cuenta regresiva de 7 días hasta la posibilidad de una reunión entre el presidente Trump y el presidente Xi, donde podrán discutir esto con mucho más detalle, y la reunión estratégicamente importante que ocurrirá entre el presidente Trump y el presidente Putin, a pesar de todos los intentos de descarrilar y socavar y sabotear esta posible relación. Aquí en Estados Unidos, pienso que debemos tomar un momento para reconocer el significado del liderazgo que el movimiento de LaRouche y los activistas de LaRouche PAC en todo el país han dado en las calles. Pero lo más importante, como lo hemos visto recientemente en la ciudad de Nueva York, y hemos tenido varios informes de nuestras actividades que hemos compartido a través del Facebook de LaRouche PAC y de la página de LaRouche PAC, y nos hemos dado cuenta de que el pueblo de Estados Unidos está en un punto de que si se les presenta este tipo de visión optimista de lo que es posible lograr, si superamos la geopolítica y este intento de golpe en contra del presidente de Estados Unidos, esta es una perspectiva muy optimista. Los estadounidenses están listos para participar en eso. El otro elemento de esto, no obstante, es que hay un cierto elemento de optimismo que ha sido capaz de superar el pesimismo y el cinismo que ha dominado al pueblo estadounidense durante los últimos 16 años. Si nos fijamos en los 2 periodos de George Bush, seguidos por los 2 periodos de Barack Obama, el pueblo estadounidense se ha vuelto tan desmoralizado y derrotado y se han vuelto tan acostumbrados a la idea de que el papel de Estados Unidos en el mundo es propagar la guerra perpetua y el papel del gobierno federal en el país es rescatar a los especuladores de Wall Street. Pero cuando ven que alguien está dispuesto a enfrentar a estas élites, el pueblo estadounidense ha comenzado a salir de sus cascarones. Hay muchos elementos de eso. Como hemos citado en los últimos días en la página de LaRouche PAC, hay una línea que se debe recordar del famoso ensayo del poeta inglés del siglo XIX, Percy Bysshe Shelley, en su ensayo En defensa de la poesía, donde habla
En un tiempo en el que la gente es capaz de absorber y comunicar ideas mucho más profundas y más apasionadas sobre el futuro del estado del hombre y la relación del hombre con el universo. Esta era una perspectiva que Percy Shelley tenía como un poeta, pero como él dijo, los poetas son los legisladores no reconocidos del mundo. Ahora, en un evento muy especial que ocurrió ayer, justo anoche, que tuve el gran honor y el placer de atender en la ciudad de Nueva York, en el histórico Carnegie Hall, la gran poetisa y artista que fue honrada en su centenario, Sylvia Olden Lee, que nació en esta fecha el 29 de junio, ayer, hace 100 años, en 1917. Ella hubiera cumplido 100 años de edad anoche. Y el homenaje en su memoria y para perpetuar su legado viviente fue patrocinado por la Fundación para Revivir la Cultura Clásica en Carnegie Hall, en la ciudad de Nueva York, en un evento muy concurrido y un público que fue apasionado por su participación en la memoria y la celebración del legado de esta increíble mujer. Ahora, este concierto homenaje, que se tituló Homenaje a Sylvia Olden Lee, música magistral y pedagoga, fue compuesto de arias que cantaron los principales estudiantes de Sylvia Olden Lee de todo Estados Unidos, que ahora son cantantes de ópera líderes, gente que fue inspirada por ella, que aprendió de ella y que vivió con ella. Cantaron canciones de Verdi, de Donizetti, cantaron canciones de Johannes Brahms, de Franz Schubert, pero también cantaron los espirituales negros, que son tanto el legado de esta mujer, Sylvia Olden Lee, que fue la primera maestra de canto negra, que fue contratada por la Ópera de Nueva York y que creó la oportunidad para que Marian Anderson rompiera la barrera del color y se convirtiera en la primera cantante negra que subiera al escenario en el Metropolitan Opera, con tantos otros que le siguieron. También se presentaron selecciones corales de espirituales de estos arreglos de Lift Every Voice and Sing, de Lord, I Do Not Feel No Ways Tired, Go Down Moses, Soon I Will Be Done, pero también el Ave Verum Corpus de Wolfgang Amadeus Mozart y el coro del Aleluya de Cristo en el Monte de los Olivos de Beethoven. Así que este fue un evento musical absolutamente impresionante, pero también un acontecimiento que atestigua la inmortalidad del alma del ser humano, porque pienso, como todos los que estaban presentes en este homenaje les pueden decir, Sylvia Olden Lee no solo fue recordada por aquellos en el auditorio, sino que estaba físicamente y espiritualmente presente con aquellos que se reunieron en el auditorio en su honor. Ella estaba allí en persona, de una manera muy real. Ahora, junto con estos hermosos homenajes musicales que cantaron y presentaron los varios músicos que participaron, también había un número destacado de mensajes escritos y hablados que se presentaron en su honor. La hija de Sylvia Olden Lee, Eve, habló en persona en Carnegie Hall. Su ex esposo, Everett Lee, habló vía video, y también había un video que se tocó de Sylvia Olden Lee misma, hablando en una conferencia del Instituto Schiller en 1994, donde ella habló de la relación que ella tenía con el legendario Roland Hayes, que fue un gran amigo del papá de Sylvia. También mandó un mensaje Jessie Norman, que es una cantante de ópera reconocida mundialmente, Willis Charles Patterson, un barítono, George Shirley, también un cantante de ópera muy reconocido, Eugene Simpson, un conductor y arreglista de música muy conocido, Everett Lee III, que es el hijo de Sylvia Olden Lee, Bobby McFerrin, que es el ahijado de Sylvia Olden Lee y el hijo del famoso Robert McFerrin, uno de los cantantes de ópera negro de mayor renombre en el siglo XX. Bobby McFerrin es un famoso vocalista de jazz aquí en Estados Unidos. Y varios más. William Ray,
Martin Newland de Oberlin, también Jesse Hamilton, un senador del estado de Nueva York, Blanche Cook, la distinguida profesora de historia en el John Jay College, Gail Robinson, soprano, Miriam Dora Howe Taylor y muchos otros. También hubo un saludo del honorable ministro Louis Farrakhan. Y en el evento estuvo la biógrafa de Sylvia Olden Lee, Elizabeth Nash, que trabajó estrechamente con Sylvia para escribir su biografía, que apropiadamente fue publicada con el título ¿Quién es Sylvia?, en referencia a la famosa canción de Schubert basada en un poema de William Shakespeare. Esa canción también se presentó al comienzo de la segunda mitad de este extraordinario concierto histórico. La cosa impactante que ocurrió para el público fue en el comienzo de la segunda mitad, un representante de la oficina del alcalde Bill de Blasio vino al escenario y declaró que el alcalde de Nueva York había emitido una proclamación oficial declarando que el 29 de junio del 2017 era el día de Sylvia Olden Lee. Y me gustaría poner en la pantalla el texto de esta proclamación del alcalde de Blasio. Dice lo siguiente: Oficina del Alcalde, Ciudad de Nueva York, proclamación. Considerando la energía creativa que define a los 5 distritos, ha inspirado por mucho tiempo a la gente alrededor del mundo, y generaciones de diversos artistas y músicos han acudido a nuestra ciudad y han dado forma a nuestro paisaje cultural. Como una pionera vocalista afroamericana, pianista y educadora de música, la difunta Sylvia Olden Lee está entre este grupo de artistas influyentes que avanzaron la escena de la música en los 5 distritos y más allá. Esta noche, en lo que habría sido el centenario de Lee, los neoyorquinos y artistas de todos los campos de la vida celebrarán su vida y su legado durante un concierto en Carnegie Hall, organizado por la Fundación para Revivir la Cultura Clásica, el Instituto Schiller y Harlem Opera Theater. Y luego dice: nacida en 1917, Sylvia Olden Lee fue criada en Mississippi por padres que eran músicos dotados y empezó a aprender piano a los 5 años. Equipada con un inmenso talento natural, estudió piano en la Universidad de Howard y a los 16 años fue invitada a tocar en la Casa Blanca para la inauguración de Franklin Delano Roosevelt. Lee también sobresalió como vocalista y poseía un gran conocimiento de los espirituales negros. En 1954 se convirtió en la primera profesional negro contratada por la Metropolitan Opera de Nueva York, donde trabajó durante muchos años como maestra de música y jugó un papel clave en coordinar el inicio histórico de Marian Anderson en el Met. Durante su larga y exitosa carrera profesional, Lee acompañó y educó a cantantes en Estados Unidos y Europa, y trabajó con muchos artistas internacionalmente aclamados, entre ellos Paul Robeson, Jesse Norman, Catherine Battle, Robert McFerrin. Como dedicada maestra de música, Lee fue mentora de generaciones de jóvenes artistas, y su legado continúa inspirando a músicos emergentes y establecidos en los 5 distritos y más allá. A través de su arduo trabajo, entusiasmo, talento fenomenal y conocimiento enciclopédico de los espirituales y de la música clásica, Lee hizo una tremenda contribución al mundo de la música, y como artista pionera negra, favoreció la diversidad en el sector cultural, abriendo el camino a otros. Al reunirse esta noche para disfrutar una noche de actuaciones en honor a Sylvia Olden Lee, Cheer Lane y yo, la primera dama de la ciudad de Nueva York y el alcalde, nos da gusto acompañarlos en rendir homenaje a un artista excepcional que le dio forma a la historia de la música en Nueva York y en todo el mundo. Yo, Bill de Blasio, alcalde de la ciudad de Nueva York, por lo tanto proclamo el jueves 29 de junio del 2017 en la ciudad de Nueva York como el día de Sylvia Olden Lee.
Así que este fue un tributo increíble y celebración del día de Sylvia Olden Lee en Nueva York. Este programa conmemorativo se les dio a todos los presentes con esta bella foto de la señora Lee en la portada del programa. Y en la parte de atrás decía, Lift Every Voice and Sing, que fue apropiada como la última pieza del concierto, que fue un arreglo elevador y vibrante de esa canción nacional de libertad, Lift Every Voice and Sing, que fue arreglada y conducida por el famoso Roland Carter. Y en cuanto la música empezó, el público se paró y empezó a cantar. Ahora, Lin Yen, quien es la directora ejecutiva de la Fundación para Revivir la Cultura Clásica, invitó a todos los presentes a unirse al coro de la comunidad de Nueva York del Instituto Schiller y a ser parte de un movimiento en auge para revivir la cultura clásica en la ciudad de Nueva York y más allá, que tiene una meta de que en un año, a partir de ahora, ese coro de la comunidad contará con 1,500 miembros. Y yo pienso que muchos miembros del público fueron tan inspirados por el concierto que ellos estaban muy dispuestos a unirse a tal extraordinario coro. Los coros combinados del Teatro de la Ópera de Harlem y del Instituto Schiller formaron un coro de cientos en el escenario de Carnegie Hall anoche. Ahora, un mensaje más que se escribió y se incluyó en este programa conmemorativo fue de Helga Sepp-LaRouche, la fundadora y directora del Instituto Schiller. Y quiero poner en la pantalla el tributo a Sylvia Olden Lee de Helga Sepp-LaRouche. Ella dijo, Sylvia Olden Lee era una de esas artistas absolutamente destacadas que son capaces de cristalizar en sus muchos estudiantes y la gente a las que ella inspiró la esencia de una pieza de música, la verdadera idea que solo es accesible a aquellos individuos que pueden leer la intención del poeta y del compositor. Ella inculcó en muchas mentes durante su vida el conocimiento en sus estudiantes, cómo el artista, el cantante, los músicos están de manera modesta detrás de la composición, pero al mismo tiempo agregan su individualidad ennoblecida a la interpretación para hacerla tanto única y absolutamente verdadera. Al hacer esto, ella siempre era alegre, polémica, llena de buen humor, profunda, amorosa y con una franqueza encantadora, y representando todas estas características, ella liberaba a sus estudiantes, al igual que al público, de su condición normal no elevada hacia un nivel superior del verdadero arte. Ella era capaz, como muy pocos, de permitir a aquellos a su alrededor participar directamente en el proceso creativo, en el trabajo diligente del tipo de perfección que requiere el efectivamente producir el arte y no simplemente sonidos agradables. Las tardes y las noches en las que ella participaba en las veladas musicales o las sesiones de canto en nuestra casa en Virginia, junto con William Warfield, Robert McFerrin y muchos otros artistas clásicos, son de las memorias más preciadas de mi esposo Lyndon LaRouche y mías. Sylvia y Bill por muchos años estuvieron en la junta directiva del Instituto Schiller y agregaron un tesoro invaluable a su trabajo. Al pensar en Sylvia, uno de repente desearía que todavía estuviera aquí, dado que lo que enseñó es muy necesario para la humanidad. Helga Sepp-LaRouche, fundadora del Instituto Schiller. Yo pienso que este espíritu estaba presente en todos los artistas y en el público que estuvieron presentes, y muchos de ellos están reunidos de nuevo en este momento en la ciudad de Nueva York, en el Lincoln Center, en una reunión de seguimiento también patrocinada por la Fundación para Revivir a la Cultura Clásica, que es la conclusión de un tributo de 2 días a Sylvia Lee, que se llama La Educación Estética de la Humanidad mediante la Música, y que es una charla de muchos de los que participaron anoche y que son maestros y que fueron inspirados por Sylvia Olden Lee,
incluyendo una presentación sobre la necesidad de regresar a la llamada afinación de Verdi, que es la afinación en el La A432, que fue demandada por el gran compositor de ópera Giuseppe Verdi, y regresar a la idea de una discusión para la creación de un nuevo Conservatorio Nacional de Música propuesto. Ahora les quisiera mostrar, para concluir con el programa de hoy, les quiero dar una idea del carácter extraordinario de la señora Sylvia Olden Lee al celebrar su centenario. Este es un corto video de un discurso que ella dio en una conferencia del Instituto Schiller en febrero de 1994. Les presento a Sylvia Olden Lee. Yo sé del hecho que ustedes están aquí. Su presencia confirma el hecho de que ustedes creen en la justicia y en un mundo. Y espero que continúen perseverando en ir a los lejanos confines del mundo, convenciendo a otras personas, porque somos una sola familia. Pertenecemos a un solo Dios, no importa cómo lo llamen. Y como tal, debemos estar en contacto con cada uno de nosotros a través de la música clásica y folclórica. Así que ese es un bello llamado para todos aquellos que creen en la justicia, como ella dijo, en un mundo, una cooperación de la humanidad, que todos debemos enviar este mensaje, vender este mensaje a todos los confines de la tierra, y que debemos trabajar sin cesar para lograr esta hermosa visión y mantenernos en contacto el uno con el otro a través de la música, el arte, etc. Así que de nuevo, este fue un evento hermoso. Todos los que tuvieron la oportunidad de asistir, estoy seguro, recordarán esto por el resto de sus vidas y estarán inspirados en seguir los pasos de tan bella e inspiradora maestra. Como dije al principio de nuestro programa, estamos en la víspera del principio del mes de julio y yo pienso que debemos esperar oportunidades muy importantes a medida que las cosas continúan desarrollándose. En julio 7 y 8, a una semana a partir de hoy, en la cumbre del Grupo de los 20, pero las reuniones bilaterales importantes que ocurrirán en el marco entre el presidente Trump y el presidente Xi y el presidente Trump y el presidente Putin. Así que continuamos nuestro trabajo aquí en Estados Unidos para que Estados Unidos se una a la nueva ruta de la seda. Muchas gracias por acompañarme. Manténgase sintonizado a larushpac.com. Les tendremos más actualizaciones de nuestra campaña aquí en Estados Unidos. Por favor, visiten a larushpac.com, suscríbanse al canal de YouTube y por favor sean miembros regulares de la LaRouche-PAC a través de suscribirse a nuestros correos electrónicos en el centro de acción de larushpac.com. Manténgase sintonizado y nos veremos de nuevo.